tema que traemos hoy es el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, vayamos a Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Allí leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cualquier lector honesto, al abrir las Sagradas Escrituras, se sorprenderá de los asombrosos efectos de la palabra de Dios. Encontramos a Dios desde el principio llamando a la existencia a todo lo creado por su palabra. Vemos al Hijo de Dios venciendo a Satanás en el desierto con la palabra, predicando y convirtiendo a muchos de sus enemigos por la palabra. Muchos son los títulos que recibe. Pablo, mientras se dirige a Tito, se refiere a ella como la palabra fiel. Mientras escribe a Timoteo, la llama la palabra de verdad. Cuando lo hace a los filipenses, la menciona como la palabra de vida. A los corintios, la palabra de la cruz y la palabra de la reconciliación. Y así como toda gema tiene varios lados o caras, así también la más preciosa de todas las joyas en posesión del hombre, la palabra de Dios, tiene varios símbolos con los que expresa su inigualable valor e invencible poder. En esta ocasión consideraremos 7 símbolos de la palabra de Dios. Vale aclarar que, como en otras ocasiones, nos hemos también valido de la rica enseñanza de hermanos y maestros en la fe. El primer símbolo lo hemos hallado en el texto que nos ha servido de introducción, Hebreos 4:12. Allí la palabra se nos revela como una espada que penetra. Porque la palabra de Dios, comienza diciendo el texto, primero, no es la palabra de los hombres, no es la palabra de la cultura, no es la palabra de la tradición. Pablo dice que es la palabra de Dios, o el escritor a los Hebreos. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Tesalónica: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Vemos además que esta palabra está viva. El versículo continúa diciendo: es viva. Una de las excusas más recurrentes que presenta el hombre moderno para rechazar la Escritura es precisamente su longevidad. Es que es un libro muy antiguo para tiempos modernos, dicen. Martín Lutero dijo: la Biblia no es antigua, no es moderna, la Biblia es eterna. La Escritura no es solamente un registro histórico de siglos pasados, es viva y contemporánea. Si bien ha sido escrita en tiempos y culturas muy lejanas, su vigencia permanece intacta por la pertinencia de los temas que aborda, la condición espiritual del hombre, su necesidad de un Salvador, entre otros. Son temas que no han cambiado nada con el paso de los siglos, por lo que este libro es más actual que el periódico que va a salir mañana. Es capaz de hablar tanto al hombre medieval como al hombre de la era espacial, porque este libro está vivo, y eso es lo que hace sumamente relevante sus palabras para toda época. En su juicio, Esteban dijo ante el concilio que Moisés recibió en el monte Sinaí palabras vivas, y Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es esta palabra viva la que, empuñada por el Espíritu Santo, es usada para infundir vida
espiritual en el alma de aquellos que son llamados eficazmente a la salvación. Pero dice también que es eficaz, es decir, efectiva y poderosa. El original griego usa una palabra de la que obtenemos el vocablo energía. No importa cuál sea el estado de ánimo que tengamos o el desfallecimiento de nuestros corazones, al acercarnos a este libro, somos enchufados a la fuente de energía divina que está en el cielo. Este libro es poderoso para imprimirnos aliento y renovarnos, pues en su gran utilidad también contiene palabras al cansado. Este libro es energizante en su efecto porque es el único en todo el mundo que nos muestra todas las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la de los hombres. Su energía es inagotable. Se agotará la energía del sol antes que la de este libro. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. El apóstol Pablo hallaba consuelo aún en sus penalidades cuando escribía a Timoteo en el hecho de que, a pesar de estar preso, la palabra de Dios no está presa. Este libro nunca duerme. Cuando tú vas a dormir, siempre hay alguien alrededor del mundo que está siendo alimentado, animado, reprendido y o consolado por sus páginas. Robert Murray McCheyne cuenta de un inmigrante americano de nombre Luke Shore, quien fue convertido a la edad de 100 años cuando el Espíritu Santo trajo a su memoria un sermón de John Flavel que había escuchado en su natal Inglaterra cuando tenía 15 años de edad. Es asombrosa la actividad y la energía de este libro. Nuestro texto también dice que es una espada. Nadie puede escaparse de su alcance, nada puede igualar la firmeza de su acero, conoce completa y perfectamente el corazón del hombre. Es por eso que este libro es recto y directo como una espada cuando habla al hombre. Cuando se dirige a él, no lo lisonjea, no masajea su ego, sino que es cortante como una espada de 2 filos. En el mundo antiguo, la espada de 2 filos era el arma más cortante que había en cualquier arsenal. Y el escritor a los hebreos lo sabía. Esta analogía no es usada solamente por él, sino también por el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 16 de Apocalipsis, donde leemos: de la espada aguda de 2 filos que salía de la boca de Jesús en la visión que él tuvo en la isla de Patmos. Con esta temible arma, una espada de 2 filos, es comparada a la palabra de Dios. Es por eso que a nuestro yo carnal no le gusta ser expuesto a su corte. Es por eso que a veces nos resultan tan incómodas muchas verdades que se dicen desde el púlpito. Y no es que nos tenga manía el predicador, es que él está empuñando un arma de sin igual poder. Esto es lo que es una espada. Ahora veamos lo que hace. Nuestro texto dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Aquí se habla de la composición material e inmaterial del hombre, para referirse a él y a lo más profundo de él como un todo, hasta lo cual la palabra de Dios penetra. Ni la obstinación del hombre, ni todas sus excusas pueden ofrecerle resistencia cuando ella decide hacer su trabajo. Penetra, se abre paso a pesar de nuestras evasivas, a pesar de nuestra tosudez, corta las hojas de higuera de nuestras justificaciones y nos deja desnudos y expuestos ante la mirada omnisciente de Dios. Incluso se abre paso a pesar de la burla. ¿Recuerdan cuando la multitud acusó en Pentecostés a los apóstoles y a los que con ellos estaban de estar ebrios
y se reían. ¿Recuerdan qué hizo Pedro? Él se puso de pie y desenfundó la espada. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y cita Joel capítulo 2, después cita el Salmo 16, después cita el Salmo 110, escritura, escritura, escritura. Resultado, se compungieron, catenuso en griego, fueron apuñalados en el interior. Tal es el poder de la palabra de Dios. Y su poder de escrutinio es tal que también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice nuestro texto. ¿Has visto alguna vez cuando los cirujanos, después de marcar la piel por donde van a cortar, introducen el bisturí y éste se desliza abriendo las distintas capas y dejando al descubierto los nervios más sensibles del cuerpo humano? Así la palabra de Dios corta y divide, discierne qué pensamientos son rectos ante Dios y cuáles no, y qué intenciones del corazón son limpias delante de Dios y cuáles no. Nos revela la mente y la voluntad de Dios. Dice un autor: si bien los pensamientos del hombre permanecen ocultos ante el ojo inquisidor de su prójimo, la palabra de Dios los descubre todos. Tal es el poder de este libro. En segundo lugar, es un espejo que revela. Vayamos a Santiago capítulo 1, verso 23. Es un espejo que revela. En Santiago capítulo 1, verso 23, leemos: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Después de haber sido perforados por la espada del Espíritu y luego de haber sido abierta la cavidad torácica de nuestras almas, es entonces que la palabra de Dios actúa para nosotros como un espejo, mostrándonos en verdad qué hay en nuestro interior. ¿Cuál es la utilidad de un espejo? Bueno, un espejo nos da una imagen fiel de nosotros mismos. Una persona, al levantarse bien temprano, por ejemplo, no suele ser consciente de su apariencia inmediata. Se recuerda a sí misma más agradable a la vista, hasta que de repente el espejo le ofrece una imagen más real de lo que muchas veces quisiera. De modo similar, ocurre cuando el pecador, quien siempre suele tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe, es expuesto ante el espejo de la palabra de Dios. De inmediato se espanta de lo que la Escritura revela de sí mismo. Le resulta impactante que su imagen propia sea tan distinta a la que la Escritura dice de sí. Él suele verse como alguien bueno, que cumple el estándar de moralidad que su sociedad impone. Tiene defectos como todo el mundo, pero nunca ha matado a nadie, y eso sí, cada vez que puede hacer una buena acción, la hace. La Escritura, en cambio, le muestra que la raíz de su problema no se encuentra en lo que hace, sino en lo que es. Que su naturaleza misma está infestada de toda suerte de perversión y vileza, que aun sus obras buenas están llenas de egocentrismo y de deseos de reconocimiento. Si fuese reproducido un video ante todos los que le conocen, de todos los pensamientos perversos que su propia mente ha generado, todos los deseos impuros que su corazón ha albergado y todos los actos deshonestos que ha cometido, no dudaría en huir avergonzado a algún país lejano. Así que escúchame, amigo. Si tú aún no hayas en ti evidencias de una fe verdadera en Cristo,
no descanses hasta obtenerla. Porque si te sorprende la hora de tu muerte, esa cita inevitable que nadie puede postergar, esto es precisamente lo que ocurrirá. Dios juzgará todas tus obras y las intenciones de cada una de ellas y expondrá a los ojos de todos aún los pecados más ocultos de tu corazón. Aquellos mismos pecados que, en cambio, Cristo clavó en la cruz a favor de todos los que en Él confían. Cabe añadir que los espejos del primer siglo no estaban hechos de vidrio como los de nuestros días, sino de un metal que era pulido habitualmente, descansaban horizontalmente sobre mesas, de modo que la persona que quisiese mirar su reflejo debía inclinarse y mirar hacia abajo. Al hacerlo no veía más que un pobre reflejo de sí mismo. Así de pobre es la visión que el pecador puede obtener de sí mismo en su condición caída. Por lo que no es poca misericordia que Dios te permita conocerte por el espejo fiel de su palabra, para que tu conciencia sea despertada de tu terrible necesidad de gracia y salvación. Toda conciencia será finalmente despertada, las más afortunadas aquí y las otras en el infierno, pero todas serán despertadas. Nadie puede ser salvo si no se ve a sí mismo tal cual es, y nadie va a ser continuamente santificado si no se mira continuamente en el espejo de la palabra de Dios. Solo así podrá ver también en qué área de su vida necesita arrepentimiento, en qué área de su vida necesita hacer una corrección. Un espejo nos revela solamente nuestra apariencia externa, pero la Escritura nos revela el estado de nuestro corazón. En tercer lugar, vemos también que la palabra de Dios es una semilla que germina. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Es también una semilla que germina. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, leemos: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro dice, siendo renacidos, él se está refiriendo a los creyentes verdaderos que han sido dispersados y que menciona en el versículo 1. La forma verbal aquí está en modo pasivo, lo que significa que ellos no se renacieron a ellos mismos, sino que fueron renacidos por un poder superior. Esto es lo que llamamos la regeneración soberana. Es Dios actuando en un alma espiritualmente muerta. Eso es lo que ha pasado con cada uno de los creyentes que nos encontramos aquí y con cada uno de los creyentes de todas las épocas. Hemos sufrido una resurrección espiritual, como enseña también Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y esta vida que ha sido implantada en nosotros no es vida perecedera, no es vida temporal, es vida eterna. Es la vida del siglo venidero en nuestras propias almas. El cielo, dijo un autor puritano, debe encontrarse en nosotros antes que nosotros nos encontremos en el cielo. Y todo esto es posible por la preciosa semilla de la palabra de Dios. Pedro dice, siendo renacidos, y luego enseña la forma en la que no hemos sido renacidos. Dice, no de simiente corruptible. Simiente es lo mismo que semilla. Y una simiente corruptible solo puede reproducir una vida semejante a la suya. Cristo, enseñando una verdad espiritual, dijo,
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta obvia es no. Dios ha puesto un principio fundamental en la vida. Lo que es de cierta naturaleza produce algo conforme a esa naturaleza. Pedro, luego de decir cómo no es esta semilla, nos dice cómo sí es. No de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Una simiente o semilla es algo asombroso. Contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta. No solo posee vida, sino también la capacidad de reproducirse. De igual modo, y bajo el mismo principio, una semilla sobrenatural produce vida sobrenatural. Y esta vida sobrenatural es la que ha sido puesta en nosotros, dice el apóstol Pedro, por la palabra de Dios. Hermanos míos, es más fácil que se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos antes que alguien pueda nacer de nuevo sin que Dios implante esta semilla imperecedera en la tierra preparada de su corazón. Cristo mismo dijo, explicando la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. El apóstol Pedro continúa diciendo que esta palabra vive, ya lo hemos visto en Hebreos 4:12, no lo tocaremos otra vez, y permanece para siempre, añade. Es por esta semilla imperecedera que en nuestras almas germina una vida imperecedera que ni la muerte misma puede destruir. El Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En cuarto lugar, la palabra de Dios también es leche que nutre. Vayamos ahí mismo en Primera de Pedro, al capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ahí leemos. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Después que una persona ha sido soberanamente regenerada por el Espíritu Santo mediante la semilla de la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro nuevamente, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Primero, cada creyente es como un niño recién nacido. Y siempre, escuchen bien, siempre deben estar deseando la palabra de Dios, así como un bebé desea la leche materna. ¿Cómo un bebé desea la leche materna? Yo creo que todos tenemos una idea, aún los más pequeños, pero los que hemos sido padres recientemente, sabemos que cuando tenemos un bebé con hambre en casa, esa noche no hay quien duerma. De igual modo, cada creyente, en este sentido en particular, nunca debe dejar de ser un bebé, porque en este punto no hay una etapa de madurez. En cualquier etapa de tu carrera cristiana, siempre necesitas ser un bebé en el sentido de las ansias que debes tener para ser alimentado por esta leche. Pero también nos dice algo adicional de esta leche espiritual. Él nos dice que ella es no adulterada. Aquí vemos la inerrancia e infalibilidad de la palabra de Dios. Es decir, esta palabra es 100% pura. No está contaminada de las ideas y los pensamientos de los hombres, sino que es tan real y tan viva, tan pura como Dios la entregó al hombre. De ahí deriva su gran poder. Y así como la leche materna es la fuente primordial de la nutrición para los bebés, pues contiene nutrientes que promueven el crecimiento y anticuerpos contra las enfermedades, así también
la Escritura contiene los nutrientes espirituales que nos fortalecen y reafirman en la fe y los anticuerpos para rechazar y combatir toda doctrina contraria a la fe. Pedro no solo dice que los creyentes deben desear con ansias la palabra de Dios, sino que nos da el por qué deben hacerlo, para que por ella crezcáis para salvación. En este contexto, la palabra salvación no significa regeneración, sino está más relacionada con la santificación. Cristo oró por su iglesia: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano, tu santificación o crecimiento espiritual está íntimamente ligado a la dieta de la palabra de Dios a la que tú te expongas. Nadie va a crecer espiritualmente más rápido de lo que sea capaz de ingerir y procesar espiritualmente la palabra de Dios. Es por eso que es tan necesario que acudamos a la iglesia conscientes de que venimos a este lugar a alimentarnos para crecer sanos y fuertes para Dios. Haz la firme resolución de acudir a la casa de Dios con una expectación santa y con un apetito voraz de ser lleno de su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, leía nuestro pastor hace un rato. Joven que me escuchas, esto es para ti. Pero también podríamos decir: ¿con qué limpiará el adulto su camino? ¿Con qué limpiará el anciano su camino? ¿Con qué limpiará el niño su camino? Y la respuesta sería la misma: con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, dijo David, para no pecar contra ti. Es solo atesorando la palabra de Dios en nuestros corazones que permaneceremos firmes para no ceder ante la presión que este mundo ejerce para conformarnos a su molde, y ante la tentación del diablo para que avergoncemos el nombre de Cristo. Es solo así que tú y yo podremos permanecer fieles al Señor en este mundo. En quinto lugar, la palabra de Dios también es una lámpara que brilla. Vayamos al Salmo 119 que leíamos en el texto adicional, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Ahí leemos un texto muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo primero que quisiera añadir en este punto es lo siguiente: estamos en un mundo muy oscuro y se vuelve más oscuro cada vez. Porque así como era cuando el Hijo de Dios caminó sobre este mundo, sigue siendo hoy. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y tú y yo, como extranjeros y peregrinos, necesitamos de esta luz para llegar a nuestro destino. Necesitamos luz para ver los distintos hoyos y no tropezar y caer donde otros lo han hecho. Y para ver los muchos lazos que el enemigo de nuestras almas suele tender ante nuestros pies. Y es solo la palabra de Dios, la lámpara, que nos da esa luz que necesitamos para distinguir el peligro, para evitar las malas decisiones, para evitar las malas compañías y todo aquello que suele hacernos tropezar. Esta luz no es opcional para ningún creyente. No es algo que suelen usar algunos cristianos exigentes y otros sencillamente prefieren prescindir de ella. No. Sin esta luz tú no llegarás ileso a tu destino. Sin usar esta luz no podrás terminar tu carrera con gozo. Pero si te apropias de ella y la llevas contigo a todo lugar, a menudo notarás que aún en las horas más oscuras que tengas que atravesar por este mundo, ella te librará de ser guiado por tu propio corazón engañoso y brillará para ti con mayor fuerza, iluminándote el camino.
Proverbios capítulo 6, verso 23, no lo busquen. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Si tú y yo nos apartamos de la enseñanza y la luz que emana de este libro, habremos preparado el terreno para nuestra propia desgracia. El apóstol Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como que, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Ahora bien, nuestro texto no dice solamente que la palabra de Dios es lámpara, sino que es lámpara a nuestros pies. ¿Qué significa esto? Bueno, el texto presupone que la Escritura ya ha iluminado nuestra mente, está brillando en nuestro corazón, pero no se hace eficaz hasta que no afecta a nuestros pies, es decir, nuestro caminar. De modo que lo que estamos aprendiendo es lo que debemos vivir. Lo que nos es enseñado cada domingo desde el púlpito es lo que debemos practicar. Hermanos, el venir a la iglesia domingo tras domingo a escuchar la palabra y nunca aplicarla es algo tan improductivo y necio como el acudir al doctor semana tras semana para recibir el medicamento que nunca nos vamos a tomar. La palabra de Dios está dada al hombre con un propósito. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay que actuar, hay que poner la palabra de Dios en práctica. A menudo todos somos más prestos para alabar a Dios con nuestros labios que con nuestra conducta. En Lucas capítulo 11, verso 27, no lo busquen, leemos un pasaje muy singular. Mientras él decía estas cosas, refiriéndose a Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos de los que mamaste. Alabanza de labios. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la ponen por obra. Esto es lo que evidencia verdaderamente nuestra unión con Cristo, pues Él mismo dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. John MacArthur dice: cuando los creyentes leen, estudian, obedecen y aplican las Escrituras, se dan cuenta de que tiene suficiente poder para enfrentar cualquier situación en la vida. En sexto lugar, la palabra de Dios es un fuego que consume. Vayamos a Jeremías capítulo 23, verso 29. Jeremías capítulo 23, verso 29. El contexto nos muestra al profeta Jeremías tratando con los falsos profetas. Estas palabras que leeré las escribe Jeremías directamente de Dios. Él se limita solo a escribir, pero es Dios el que habla. Dice el Señor: ¿no es mi palabra como fuego? Esta obviamente es una pregunta retórica. La respuesta es un sí superlativo. Ya hemos visto que la palabra de Dios es una espada que penetra, un espejo que revela, una semilla que germina, leche que nutre, lámpara que alumbra, y todos estos símbolos por los que la Biblia es representada son muy buenos para nosotros. Pero escuchen, eso no es todo. La palabra de Dios también es fuego que consume. Unos capítulos antes, Dios dice a Jeremías: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra. El Señor se refiere a las palabras desafiantes de la casa de Israel y Judá que dijeron contra Dios. He aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego,
y a este pueblo por leña y los consumirá. Hermanos, el mensaje que tenía Jeremías para su generación no era un mensaje popular, era un mensaje de juicio. Dios iba a destruir a toda la nación si continuaban en la dureza de sus corazones, escuchando y sin obedecer la palabra de Dios, no aplicando la palabra de Dios que misericordiosamente les era concedida. Lo que nos enseña que esto también es parte del mensaje del Evangelio. Así como el fuego proporciona luz y calor, de igual modo la palabra trae luz de vida para los que se arrepienten o para los que reflexionan, y calor de juicio a todos los que permanecen en incredulidad y dureza. Es necesario que entendamos esto. El Hijo de Dios va a bautizar a todo hombre, como se dijo de él. A uno los bautizará con su Santo Espíritu y a otros lo bautizará con fuego. La pregunta aquí es, ¿de qué lado estarás tú? Hoy la palabra de Dios te es ofrecida como una lámpara. Refúgiate bajo su luz y obedécela antes que se convierta para ti en un fuego. Cristo dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En séptimo y último lugar, la palabra de Dios es también, según este mismo versículo, un martillo que quebranta. No hay fuerza en este mundo que pueda ser comparada con el poder quebrantador de la palabra de Dios. Volvemos a leer en Jeremías 23-29. Sigue hablando el Señor. ¿No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Esta es obviamente otra pregunta retórica y la respuesta es tan afirmativa como la anterior. La palabra de Dios es como un martillo de gran peso. Es como un mazo que deben empuñar hombres débiles para traer sobre la congregación la fuerza de su poder. En ella está el poder para quebrantar a los corazones resistentes, para triturar el orgullo, para desmenuzar el ego, para desintegrar la justicia personal. No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Se sigue refiriendo nuestro texto a los falsos profetas y sus aliados, que tenían corazones de piedra, corazones incrédulos, corazones resistentes a la palabra de Dios. ¿Y cómo Dios puede transformar un corazón así para hacerlo un corazón humilde que esté dispuesto como una vasija para recibir su gracia, asestando un golpe mortal en el día de su poder, para que pecadores obstinados como nosotros podamos ser humillados y clamemos por la gracia y la misericordia que tanto necesitamos? Y todo esto lo hace Dios con esta preciosa arma ofensiva que es la palabra de Dios. ¿Qué instrumento de gracia tan glorioso nos ha sido dado? Se cuenta de un gran evangelista puritano, John Rogers, que hablando a su congregación mostró de manera dramática, quiso hacerles reflexionar sobre el valor de la palabra de Dios. Tomó la Biblia e hizo como si fuese Dios quien estuviese hablando y dijo: esta es mi palabra. Muchos de los que están aquí nunca la leen. Está tomando polvo. A partir de ahora les quitaré mi palabra. Vendrá desolación sobre ustedes, no podrán hallar un lugar donde leer mi palabra. El mismo predicador tomó la Biblia e hizo como si fuese la voz del pueblo. Se arrodilló y dijo: Señor, lo que quiera que nos hagas, pero no nos quites tu palabra. Llévate a nuestros hijos,
quema nuestras casas, pero no nos quites tu palabra. Nuevamente el predicador hizo de Dios y contestó: les daré una nueva oportunidad. Estaré atento para ver cómo ustedes tratan mi palabra, con cuánto celo la guardan, con cuánto amor la atesoran en sus corazones, con cuánta obediencia la ponen por obra. Algunas preguntas para concluir. ¿Cuál es el grado de estima que tienes tú a este libro? ¿Cuánto ha penetrado esta espada en tu corazón? ¿Cuán claramente has podido verte en este espejo y reconocer tu pecado y arrepentirte? ¿Cómo has preparado hoy el terreno de tu corazón para acudir a este lugar y que germine en él su preciosa semilla? ¿Cuántas son tus ansias de ser saciado con su leche espiritual? Ha llegado la luz de esta lámpara a tus pies para que afecte tu caminar, o serás de aquellos que serán consumidos con su fuego. Y finalmente, ¿tienes aún un corazón orgulloso que se resiste a ser humillado ante su divino poder? Todas estas son preguntas de carácter obligatorio que cada uno de nosotros debemos hacernos. Terminemos en oración.